técnicos, la plataforma no nos permitía ingresar, tampoco nos permitía transmitir, pero al parecer ya estamos por acá. Espero que se puedan también integrar, ¿no?, para poder seguir estas exposiciones que hemos estado haciendo en torno a la obra que nos ofrece Joseph Ratzinger. Bueno, pues para seguir adelante, creo que también Edgardo por ahí está viendo la manera de que se pueda después a lo mejor mirar también en YouTube, quizá en el de Voz y Palabra, y que podamos avanzar finalmente juntos. Bien, me disculparán un poquito, es que estoy como desconcentrado, creo que estas cuestiones, ¿no?, de los fallos tecnológicos quitan mucho la atención. Espero que me pueda concentrar de la mejor manera posible para avanzar. Bueno, una de las cosas que valdría la pena preguntarse y que también valdría la pena tener en cuenta es si el cristianismo en su historia tiene algún comienzo que pueda ser remitido a una palabra en particular. Y en efecto es así. Es algo que nos debería de resultar muy llamativo, además de resultarnos también muy significativo. Porque, como nos recuerda Ratzinger, la historia del cristianismo comienza con una palabra, caire, que se traduce por alégrate. Caire, alégrate. La historia del cristianismo comienza precisamente con esa palabra, alégrate. Es esa la palabra con la que, según San Lucas, el ángel comienza el anuncio del nacimiento de Jesús a María, ¿no? Lo podemos ver en el Evangelio de Lucas al inicio, ¿no?, de manera muy puntual, en el versículo 28 del capítulo 1. Con esta palabra, alégrate, caire, da inicio la historia del cristianismo. De hecho, es gracias a esta palabra, alégrate, caire, que se inaugura la historia de Jesús. Y con ella, evidentemente también, la historia del cristianismo. Hermana Rocío, bienvenida. Omar, bienvenido. Pues les vuelvo a ofrecer una disculpa por estos retrasos, pero bueno, son situaciones que están más allá de nuestras posibilidades y al menos intentamos no detenernos y seguir avanzando. Entonces, la historia del cristianismo comienza con la palabra alégrate, caire en griego, ¿no?, que es, de hecho, repito, la palabra que, de acuerdo con el evangelista Lucas, ¿no?, abre el anuncio, el gran anuncio del nacimiento de Jesús a la Virgen María, su madre. Y esta palabra es justamente la que inaugura, es, digamos, la presentación de Jesús. Y con ella también es la presentación, la inauguración de lo cristiano, algo que es muy fundamental. O sea, lo cristiano se inaugura con esta palabra, alégrate, lo cual además ya invita o involucra el poner de manifiesto lo esencial en un primer momento. Pati, bienvenida. Buenas noches. Poner de manifiesto lo esencial del cristianismo, o sea, de lo que Jesús ha traído a este mundo. Esa es, digamos, la palabra que inaugura la historia del cristianismo. No es con lo que comienza la historia de Jesús con el anuncio. Alégrate. Esto significa entonces que el Señor también nos descubre en qué consiste el corazón mismo de su esencia en este mundo. Es una invitación, alégrate. Es una invitación, ciertamente, a la alegría. Es una invitación a que nosotros no nos quedemos, por decirlo así, estancados en nuestra ausencia de alegría o en nuestra falta de una
fuerza interna que nos lleve mucho más allá de lo que solemos mantener. De hecho, el propio evangelista Lucas reitera y varía este comienzo, ¿no? De alégrate, y lo hace cada vez con mayor amplitud, donde, por ejemplo, un ángel también le dice a los pastores, ¿no? Ante el nacimiento de Jesús. Los ángeles dicen, os anuncio una gran alegría, Karan Megalen. Os anuncio una gran alegría, ¿no? El anuncio tiene como base, la historia en cristianismo tiene como base esta gran alegría. Os anuncio una gran alegría. Y en los pastores, ¿no? Si en María era alégrate, aquí todavía se enfatiza esta apertura al hablar de una gran alegría. De hecho, la palabra que ahí también después se va a utilizar y que a veces solamente nosotros traducimos por anunciar, en griego sí tiene este acento particular de la alegría, de algo bueno que en efecto es capaz de alegrar, porque es de este vocablo que se asume la denominación general del mensaje cristiano. De hecho, digamos, es a partir de este énfasis en la alegría que se adopta su expresión literaria central, y es la de evangelion. De hecho, es, ¿no? Evangelixomai. Os traigo un euangelion. Evangelion. Una noticia buena. Una buena noticia. Pero la característica fundamental de este evangelion, que nosotros de ahí ya hemos traducido por evangelio, ¿no? Implica sobre todo una noticia alegre. Y esto es algo fundamental. El cristianismo comienza con el anuncio de una noticia alegre. Y de hecho, esto, por ejemplo, en Lucas, es lo que va tomando cada vez forma, ¿no? Peso, consistencia, a partir precisamente de referirse a un evangelion, una buena noticia, pero cargada de alegría. Algo que en efecto no solo nos transmite información, sino que además también nos aporta una profunda alegría. Y es justo, ¿no? Esta alegría, el nuevo comienzo que todo hará distinto. O sea que el cristianismo, con el anuncio, es decir, con el anuncio del nacimiento de Jesús, insiste en que ha colocado un nuevo comienzo para todos. Eso es lo que se anuncia. Y eso es lo primero que despierta alegría en aquel que recibe esta noticia. La alegría fundamental de que, por ejemplo, nuestra vida quebrantada no debe seguir así. Puede ciertamente mejorar, que podemos pasar de un estado caído a un estado ligero de gracia. No olvidemos que la palabra evangelio significa no solo, porque a veces lo traducimos como la buena nueva, pero ¿esto qué? O sea, no es fiel realmente a lo que se expresa, en este caso en griego. De hecho, la palabra evangelio, tal y como aparece evangelion, significa alegre noticia, ¿no? Les anuncio una alegre noticia, algo que en efecto transmite y contagia, ¿no? Una alegría. Y esto quizá también a veces lo hemos perdido de vista, porque tomamos como principio de nuestra experiencia cristiana el pecado, o tomamos como principio de nuestra experiencia cristiana la tristeza o la amargura o el desconsuelo. Y ahí nos equivocamos, porque con ello no estamos comenzando justamente en la raíz misma que nos ha sido concedida.
Y esto ha generado una serie de problemas bastante relevantes. Por ejemplo, a veces es muy frecuente, dice Ratzinger, ¿no?, que nosotros, en lugar de percibir y detectar de manera manifiesta esta alegría que está en la base del inicio del cristianismo, más bien podemos llegar a detectar melancolía o incluso con amargura constatamos que quizá nuestra experiencia cristiana concreta, en el caso de nuestra propia vida, es muy distinta. En pocas palabras, tal pareciera quizá que nuestra experiencia cristiana no está basada en este principio del evangelio, de la alegre noticia, sino en otro, que puede ser, por ejemplo, el peso a veces amargo de mi desdicha, o a lo mejor eh, la dureza de mi soledad o de mi aflicción. Y esto, dice Ratzinger, ha dado como resultado que se produzca la impresión de que los cristianos en general, ¿no?, más bien nos vemos caracterizados no por la alegría, sino por la tristeza, por la amargura, por una especie de tortura interior que a veces se refleja en términos de escrúpulos, o en una especie de ánimo decaído. No, Maribel, bienvenida. Más bien nosotros empezamos muy, muy tarde porque tuvimos muchos problemas con problemas técnicos con la plataforma y estas cosas por el estilo. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Tratando de seguir adelante sin detenerse, ¿no? Pero bienvenida, Maribel. Qué bueno que estés por aquí. Entonces les decía que a veces como que pareciera que la ausencia de alegría se ha convertido, de hecho, en la más poderosa refutación del cristianismo. O sea, para muchos, el cristianismo es una farsa porque los cristianos mismos no llevan esta presencia del anuncio. O sea, pareciera que los propios cristianos no parten del evangelio, sino de otra cosa, como puede ser, ¿no?, el peso, la amargura de mi propia desdicha o aflicción, o la amargura, muchas veces dolorosa, de nuestra tristeza. Y esto ha generado, dice Ratzinger, que en general, para muchos, ¿no?, arraiga el sentimiento de que, en definitiva, el cristianismo se opone a la alegría, de que el cristianismo es más bien casi sinónimo de tristeza. Incluso para muchos, hablar de cristianismo es generar una impresión de tortura, ¿no?, de aflicción, que en último término a muchos ha conducido incluso a apartarse de la iglesia y por ende de todo lo que ella puede ofrecer. Entonces, es fundamental que también nosotros nos planteemos, ¿no?, en dónde es que estamos finalmente arraigados. Es decir, nos decimos cristianos, ¿no? Incluso podemos decir que, bueno, somos cristianos, o al menos eso pretendemos, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es nuestra raíz? O sea, ¿de dónde nosotros es que estamos ciertamente emergiendo? ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Es este genuino evangelio? ¿Es esta alegre noticia que, como dijimos, tiene su inicio, ¿no?, en la palabra con la que da comienzo la historia de Jesús de alégrate, ¿no?, al referirse, ¿no?, al nacimiento de Jesús a María? Y por ello, dice Ratzinger, tenemos nuevamente que intentar recuperar este principio fundamental que nos debe sostener a todos y cada uno de nosotros. Tenemos ciertamente que preguntarnos, ¿en dónde es que estoy arraigado? Me digo cristiano, pero ¿cuál es mi anuncio? O sea, ¿qué anuncio
me llegó? ¿De qué anuncio estoy partiendo? Porque para muchos, como ya lo habíamos comentado en una ocasión anterior, tal parece, ¿no?, que el anuncio es un anuncio de pecado, de reproche, de señalamiento, de amargura. Ujú. Y es justo lo que dice Maribel, ¿no? Te gusta sufrir porque eres católica, que lo mejor es sufrir, no merecemos ser felices porque nos genera culpa. Y algo hay de eso, o sea, sí es cierto, algo hay de eso. O sea, tal parece que nosotros también, ¿no?, como que nos hemos extraviado un poquito a partir de los principios. Por eso es que nos hemos propuesto volver de nuevo a lo esencial, recuperar, si lo quieren ver así, pues las bases. ¿Qué es realmente aquello que nos sostiene? ¿Cuál es el evangelio que hemos recibido? Porque sí puede darse el caso que muchos de nosotros quizá han recibido una noticia sombría. Puede ser que algunos de nosotros no hayamos recibido el anuncio genuino, sino otra cosa. Puede resultar que incluso hayamos recibido una noticia aterradora, no una alegre noticia que nos permite ensanchar el corazón y orientar nuestra vida de una forma muy distinta. Digo, Maribel lo ha mencionado y también es hasta lamentablemente frecuente que para muchos ser católico es casi casi un gesto masoquista, ¿no? Donde hay que ir y desgarrarse, ¿no?, la piel, eh, flagelarse, autoflagelarse con dureza, ¿no?, donde prevalece la severidad, donde prevalece mm, como el agobio por muchas cosas, por mis debilidades, por el pecado, por el demonio, y como que entonces ya no estamos en el Evangelio. El Evangelio que ha sido transmitido y con el cual da comienzo la historia del cristianismo a partir del anuncio del nacimiento de Jesús a María. Alégrate, la alegre noticia. Por eso creo que sí es fundamental que nosotros nos preguntemos, ¿no?, de cierta manera, ¿en dónde estamos arraigados? ¿Cuál es el anuncio que nos llegó y a partir del cual también se ha venido desarrollando toda nuestra historia? Podemos empezar, ¿no?, al menos de manera inicial, con una constatación lingüística. En tiempos de Jesús, hablar de buena noticia, ¿no?, era hacer referencia a algo muy puntual y muy específico, sobre todo porque este evangelio, ¿no?, esta buena noticia, estaba vinculada a la política de entonces. En pocas palabras, en latín, hablar de evangelium era hacer referencia de los decretos del emperador. O sea, cuando el emperador decretaba algo y se daba a conocer al pueblo o se hacía propagar por el imperio, por tratarse de algo decretado por el emperador, o sea, por referirse a algo proveniente de él, se designaba precisamente como evangelium, en latín. Era una buena noticia. Pero ojo, era una buena noticia porque era algo decretado por el emperador, aun cuando esta noticia no tuviera que ver con un anuncio alegre para los destinatarios. Ejemplo, si el emperador decretaba incrementar impuestos, se le llamaba evangelium, no porque fuera una noticia que verdaderamente alegrara a los habitantes, sino algo únicamente decretado por el emperador. Entonces, en latín, en este contexto político, cuando se habla de evangelium, básicamente lo que se está significando es mensaje del emperador. Y la alegría, o cuando se buscaba no atribuirle un cierto rasgo de alegría, es porque esta buena noticia, este mensaje del emperador,
pues provenía de aquel que sostiene la cohesión del mundo, precisamente en tanto emperador. Y lo primero que nos debemos preguntar es, ¿y por qué Jesús, el hijo del carpintero de Nazaret, no, el hijo de la doncella de Nazaret, por qué entra en este uso del lenguaje? No había otro término, o sea, ¿por qué también se va a hablar de un evangelion, dijimos nosotros en griego, donde tiene más este peso de alegría porque no está politizado, como sí ocurre, por ejemplo, en el caso del latín? ¿Por qué entra ahí? ¿Tiene un sentido o no? Sí lo tiene. En primer lugar, porque lo que viene en el anuncio, que el anuncio es Jesús mismo, es aquello que en efecto remite a una noticia en verdad alegre. Y esto, sobre todo, porque es Dios mismo el único que posee y transmite, comparte, hace llegar la verdadera alegría. Por eso, en pocas palabras, el evangelion, que se tradujo del griego al latín como evangelium, se utiliza para hacer referencia a Jesús, porque en él se reconoce al verdadero Señor del universo, que además, ojo, no se caracteriza por su poder al estilo mundano, como podía ostentarse en la figura del emperador. No, sino por ser el verdadero Señor de la alegría. Por eso. Por eso es que se va a utilizar también este término, en términos lingüísticos, este lenguaje, para hacer referencia a Jesús de Nazaret y por ende a todo el mensaje. Él es el que tiene la verdadera alegría. Ahora, esto hay que entenderlo muy bien. Esto no significa que Él traiga o que la verdadera alegría que Él trae y que Él nos comparte no significa que sea el tipo de alegría quizá que nosotros estaríamos de alguna manera esperando recibir. No, o sea, la verdad en este caso puntual es que esta alegría que el Señor nos hace llegar no es cómoda en todo momento. No es cómoda. Pero aquí es donde entra el punto fundamental. Solo la verdad nos hace libres. Y solo la verdad da, perdón, y solo la libertad da alegría. Y aquí nos podemos detener brevemente. Hay como 3 pasos muy fundamentales para entender la alegría cristiana. O sea, para captar bien el centro, la esencia del anuncio con el cual ha dado comienzo, ¿no?, la historia de Jesús y por ende la historia del cristianismo. Alégrate. Pero no se trata de la alegría tal y como nosotros la podemos llegar a identificar en este mundo. De hecho, la alegría es el fruto final de un esfuerzo. Y esto es lo que yo quisiera que se nos quedara como muy, muy grabado. Por favor. Qué lástima que tuvimos dificultades en la plataforma, ¿no? No nos dejó entrar, entre Edgardo y yo lo quisimos hacer tampoco, mi esposa tampoco, finalmente decidimos aquí para no quedarnos callados, ¿no? Seguir avanzando. Y ojalá también ustedes puedan, pues, compartir este material, porque creo que es muy fundamental, sobre todo para los que nos han venido siguiendo, ¿no? Y para los que no, creo que también. Pero repito, el Evangelio, el verdadero Evangelio, cuya historia comienza con el anuncio del alégrate, la noticia que verdaderamente alegra. El Evangelio nos ofrece alegría, pero esta alegría no está al principio. Esta alegría viene al final. Ahora, ojo,
No estoy diciendo al final de la vida, tampoco estoy diciendo al final del mundo, no. Viene al final de un proceso. La alegría es un fruto conseguido primero por reconocer y aceptar la verdad. Ese es el primer paso. Si nosotros no tenemos un reconocimiento de la verdad, nunca vamos a poder acceder a la alegría. Por eso lo primero, ¿no?, que involucra el Evangelio es que la verdad se ha hecho accesible, la verdad se ha manifestado, la verdad misma se ha hecho carne, nos es accesible. Segundo elemento, segundo paso, libertad. ¿Libertad de qué? Uno puede preguntarse. Bueno, libertad, por ejemplo, de los criterios tan torcidos de este mundo. Libertad, ¿no?, incluso de las sugerencias malsanas y podridas del demonio. Pero ante todo, libertad de uno mismo. Libertad, por ejemplo, de mis hábitos arraigados profundamente, a los cuales no tan fácilmente estoy dispuesto a renunciar. Tenemos también que tomar una postura y aprender a ser libres, aprender a desprenderme de aquello que supuestamente me ha ido configurando muchas veces a lo largo de toda una vida. Maribel, yo te recomiendo que leas un libro, y de hecho se los recomiendo a todos, extraordinario, que se llama La bailarina de Auschwitz, de Edith Eger. Edith Eger, E-G-E-R, La bailarina de Auschwitz. Es fácil de conseguir, es económico. Pero ahí está muy claro, aunque ella es una superviviente de Auschwitz, el Señor le concede este camino y reconciliados como judía. Pero ahí está la verdad. O sea, también cada uno de nosotros necesita, ¿no?, aprender a vivir libremente. Y esto es un proceso. No es algo a lo que se accede de inmediato. Yo ya desde hace un buen tiempo les he dicho, el cristianismo no es algo mágico, tampoco es algo automático, es algo real, que lleva su tiempo, que tiene sus formas, que tiene sus tiempos, que tiene sus modos, que tiene un procedimiento. Y lo primero es la verdad. De ahí la libertad. Aprender a trabajar la libertad. Y uno se puede preguntar también, bueno, ¿y qué es la libertad? La libertad que Dios nos ha concedido es la posibilidad que tenemos de definir nuestra postura en una determinada situación. Eso es ser libre. O para ser más puntual, ser libre significa optar permanentemente por el bien. Eso es libertad. Pero la tengo que ejercer. Nadie la puede ejercer por mí. Por ejemplo, ante las difíciles circunstancias de nuestra vida, ¿no?, que son inevitables, pérdidas, enfermedades, dificultades, lo fundamental es, al final, ¿qué postura tomo ante ello? Pongamos el ejemplo muy sencillo. Imagina que alguien llega y te ofende. Esa circunstancia muy puntual, esa situación, a ti te lleva, lo quieras o no, a tomar una postura. Y vas a tomar una postura libremente. Tú puedes optar, por ejemplo, si alguien te agredió, tú puedes optar por devolverle mal por mal. Y entonces a lo mejor te le vas encima o te vengas o te llenas de resentimiento, porque hay, digamos, ¿no?, respuestas activas y pasivas. Por ejemplo, alguien recibe una ofensa y se golpea, pero hay quien no, pero la respuesta es pasiva, o sea, me lleno de resentimiento o de odio. Pero nunca estamos obligados a eso. Siempre tenemos, siempre la posibilidad. Sí, exacto, sí está económico. Sí, Maribel, léelo y vas a ver. Vas a ver qué bien te va a ayudar. Ahorita que me dijiste que vas con el psicólogo, qué bien te va a ayudar. Y de ahí te puedes leer. En Auschwitz no había Prozac, pero al menos empezar con
la bailarina de Auschwitz, y está muy económico y se puede conseguir sin problema. Y vas a ver que eso te va a ayudar, te va a ahorrar un buen de terapias y aparte también un buen de dinero, créeme. Y ofréceselo a Jesús, acepta lo que Jesús también te ofrece y te hace llegar, ¿no? Con un corazón muy agradecido. Pero bueno, ¿qué sucede entonces? Les decía, nunca estamos obligados a seguir la misma tendencia. Yo puedo elegir libremente algo distinto. Por eso, hola Diego, bienvenido. Qué bueno que estés por aquí. En pocas palabras, siempre tengo la posibilidad de tomar un camino distinto. Cuando Jesús dice, si alguien te golpea en la mejilla izquierda, ponle también la derecha, no te está diciendo, tienes que ser un imbécil. No te está invitando a la imbecilidad. Tampoco te está diciendo que tienes que ser un verdadero idiota. No. Lo que te está diciendo es, si alguien te desafía, si alguien te daña, si alguien te perjudica, la última palabra la tienes tú. ¿Se entiende? La última palabra la tienes tú. No el que te agredió. La última palabra la tienes tú. Tú puedes decidir qué posición tomas ante una situación muy concreta. ¿Quieres odiar? Puedes odiar. ¿Quieres destruir? Puedes destruir. Pero también puedes optar por perdonar. Puedes optar por amar. Puedes optar por no seguir ese juego. Lo que algunos llaman vencer al mal con el bien. Vencer el mal con el bien no es otra cosa más que tomarse en serio la libertad que me ha sido concedida. Ninguno de nosotros está bajo ninguna circunstancia obligado a hacer mal. Y esto es parte de nuestro ejercicio. ¿Qué Dios quiere de mí? Que no, como se los dije la vez pasada, ¿no? Hablando de la muy santa madre de Dios, pues que no sea un simple títere. También tengo que tomar cartas en el asunto. Tengo que ejercitar mi libertad. Tengo que colocarme siempre en el lugar adecuado. Siempre. Y esto lo puedo hacer en la medida en la que yo ejercite, afiance y consolide la libertad que me ha sido concedida. En esa misma medida yo iré experimentando cada vez más y más alegría. ¿Se entiende ahora? Es un proceso, no es algo que uno se brinca, no es algo a lo que uno llega de manera instantánea. Señor, ¿no? Quiero ser un cristiano alegre. Y a veces somos alegres superficiales. A veces sonreímos, pero por dentro puede ser que estemos desgarrados. A veces queremos consolar a los demás, pero estamos bien desconsolados. Y el Señor no quiere eso. No quiere eso. También quiere que nosotros experimentemos esa alegría que nos ha querido conceder, con su asistencia, con su ayuda, con todas, ¿no?, la serie de bendiciones inmensas que Él nos va concediendo día con día, modo a modo. Al final, tú sí puedes elegir, pero es un trabajo interior. Y todos, a lo mejor, eso es lo que hemos descuidado, el trabajo interior. Muchas veces, ¿no?, alguien nos puede decir, es que de verdad no puedo perdonar. Pero ojo, no es que no pueda perdonar, es que ya no está entrenada su alma para el perdón. Se ha atrofiado esta posibilidad. El espíritu también se ejercita. Así como muchos a lo mejor se dedican a la vida exterior, ¿no?, también no debemos descuidar la vida interior. No está mal cuidar el cuerpo, pero también hay que cuidar el alma, ¿no? Y así como hay gimnasios corporales, estoy convencido de que también tendría que haber gimnasios anímicos. A veces los terapeutas han querido asumir este papel.
¿no? Pero ojalá que sea un verdadero terapeuta y no un torturador más, ¿no? Pero esto es a lo que nosotros estamos convocados. Primero la verdad de que independientemente de cómo estén las cosas, independientemente de cómo esté mi vida, hay esperanza. Hay esperanza. Claro, Mercedes. Por eso digo que hay un proceso de purificación, iluminación, unión, unión en amor, alegría permanente. Claro, y a veces lo vemos como muy elevado. Y claro, por su forma de expresión. Lo vemos como muy místico. Pero es que la mística, la verdadera mística, no es aquello que nos arrebata y nos deja como totalmente mudos. No, la verdadera mística es la experiencia concreta del amor de Dios. Esa es mística, pero de manera muy puntual, de manera muy concreta. Por eso nosotros debemos de reconocer, ¿no?, que si el cristianismo inicia justo con esta palabra, alégrate, no es una casualidad. Nos está dando la indicación, nos está dando la orientación fundamental. Primero la verdad. Y es que la verdad, ¿no?, es la siguiente. Dios quiere concedernos una vida nueva, pero no es una vida que, que parte, por así decirlo, de cero, ¿no? No, es una vida renovada donde vamos encontrando cada vez más profundamente el sentido de todo lo que ha acontecido. Primero la verdad, es decir, que para Dios nada está perdido, nada está perdido. Para Dios todo cuenta, pero cuenta para bien. Por eso, ojo, nunca reniegues de tu pasado. Asúmelo, aunque sea vergonzoso, aunque sea doloroso. Nunca reniegues de tu pasado. Porque es gracias a ese pasado que has llegado aquí, a este momento. Incluso, mejor aún, ¿no?, has llegado hasta aquí, ¿no?, de la mano del Señor. Nunca reniegues de tu pasado. Nunca te avergüences de tu pasado, por muy chocante que sea. No. Bueno, ahorita vemos este caso, ¿no? Entonces, aquí, ¿no?, lo que quiero que entiendan es, nunca reniegues de tu pasado. Todo cuenta y cuenta para bien. Tú puedes hacer de una situación dolorosa una bendición o una maldición. ¿Qué decides? ¿Mm? Alégrate, alégrate. Significa, siempre tienes una alternativa. ¿Mm? Siempre puedes optar por Cristo y lo cristiano, o sea, todo lo que viene de Cristo. El perdón, la reconciliación, la paciencia. En un caso concreto de un ataque, uno podría defenderse, por ejemplo, en una pelea, ¿o no? Pues dependerá el contexto muy particular. Si me están atacando de la nada, por lo menos tengo que evitar, ¿no?, que esto se propague. Otra cosa es que yo me ensañe también, ¿no?, y me haga uno más. Ahí es donde entraría, digamos, pues el discernimiento ordinario, ¿no?, concreto. Pero lo primero es esto, la verdad. Después la libertad. La libertad la tenemos que ejercer. Muchas veces me parece que podemos padecer dos cosas terribles. Terribles. Terribles porque nos atan, porque nos aplastan. Y la primera y la mayor se llama derrotismo. Por ejemplo, ¿no?, el derrotismo consiste en que yo digo, no, no lo voy a lograr, no voy a poder. O sea, como que ya estoy programado para una derrota por anticipado. Ni siquiera me doy la oportunidad de hacer algo distinto. El derrotismo. Y el segundo es el conformismo. Bueno, pues así está y ya. No, nosotros tenemos que partir, ¿no?, hacia delante. Por eso el Señor nos dice, sígueme. Por eso lo habíamos dicho la ocasión anterior. Por eso Jesús va siempre por delante. Yo lo sigo. Aunque me tropiece, lo sigo, lo sigo. Esto es como si el Señor nos dijera, adelante, adelante, ven, no tengas miedo, avanza. Porque a veces estamos como atascados en una situación que, bueno, lamentablemente ha sucedido, pero que no hemos
asimilado o sabido trabajar adecuadamente. Pero cuando nosotros nos tomamos en serio, ¿no?, el proceso de la libertad, al mismo tiempo iremos experimentando esta alegría. Alégrate. Por eso les decía, o sea, no podemos hablar de una alegría irreal, o sea, de una alegría como automática. No, es una alegría que se vuelve ya una parte constitutiva de nuestra propia experiencia de vida. Josefina, es lo más difícil de cultivar, ¿no? Ok, sí, claro. Ujú. Sí, o sea, porque pensamos que a veces la alegría es un poco como ese estado anímico eufórico que el mundo también puede compartir. Esa no es alegría. O sea, en, en realidad la alegría cristiana es experimentar en carne propia el triunfo sobre el mundo, sobre mí mismo incluso. Es experimentar la libertad de los hijos de Dios. Esa es la alegría. Ese es, digamos, como su eje fundamental. Ujú. Esto es importantísimo, porque si no, entonces también como cristianos estamos como atorados, como que estamos desubicados y pensamos que alegría es aplaudir y cantar y bailar y todo bien y listo y así se apaga, como son las fiestas de este mundo, ¿no? Festivas y de repente, ¡pum!, se apagan. No, la alegría cristiana no decae. No es fácil llegar a la alegría cristiana, pero es algo que sí vale la pena hacer. Nos puede llevar un buen tiempo, pero lo importante es saber que uno ya está en camino, que uno ya va en camino. ¿Qué es entonces lo que verdaderamente alegra al ser humano? ¿Y qué es entonces lo que lo entristece? Exacto, exacto, Rocío, ¿no? Tu vocación de Clarisa Capuchina, el testimonio más visible es la alegría franciscana. Claro, este es como el santo y seña, es la contraseña fundamental de lo cristiano. Eso signo, pero es una alegría que se ha alcanzado, repito, no sin esfuerzo. No es una supuesta alegría externa, no es una alegría interna que brota de las entrañas, que no merma. ¿Cuántos no tienen la imagen de una religiosa amargada, enojona, seria, sin alegría? Y esto se ha como vuelto incluso pues un triste estereotipo de las religiosas amargadas. Lo vemos a lo mejor en las películas o en los comentarios de los sacerdotes y en general los creyentes, o sea, en general por el hecho mismo de ser católicos. Entonces, lo primero que nos tendría que, ¿no?, o a lo que nos tendría que consumir, exacto, es un don, pero es un don que se recibe. Y para que yo pueda recibir la alegría, primero tengo que ser libre, si no, no la puedo recibir. Por ejemplo, si estoy atado a mis propias deficiencias, si estoy atado a mi desdicha, si estoy atado a mi propio sufrimiento, no puedo recibir la alegría. Es un don, claro que es un don, pero es un don que se recibe. Por eso primero tenemos que hacer despacio, tenemos que trabajar en esta libertad. De otra manera, no lo puedo recibir, ¿no? El Señor nos ofrece sus dones. El problema es que la mayoría de nosotros tienen las manos ocupadas y no podemos tomarlo. Lo primero es despejar. Miren, cuando una persona ha sufrido mucho, cuando una persona realmente ha sufrido, el mayor desafío que tiene es renunciar a su propio sufrimiento. Es muy difícil eso, porque el sufrimiento se puede volver tan intenso que una persona que verdaderamente ha sufrido está convencida que su sufrimiento es como la columna vertebral de su existencia, que ese sufrimiento es su razón de ser, que este sufrimiento es lo que interiormente la alimenta, la mantiene en pie. Es muy difícil. El sufrimiento se vuelve como el aire que se respira. Y también
uno se puede apegar desordenadamente a la propia desdicha. Esto se ve cuando, por ejemplo, nosotros quisiéramos llevar a Jesús a mi sufrimiento en lugar de yo ir al suyo. Por eso nosotros también debemos de estar libres de todo. Libres incluso de mis desdichas, de mis resentimientos, de mis sufrimientos. Entregar, asimilar y avanzar. ¿No? Asumir, como dijimos, una postura cuidada. Es que sí, Maribel, o sea, de verdad. Es una idolatría muy sutil. Pero es que una persona que ha sufrido, y especialmente que ha sufrido mucho desde muy temprano, es como si fuera el alimento que recibió. No le cabe en la cabeza que puede ser diferente. Para esa persona, su oxígeno se llama sufrimiento. Y hay una manera de estarse autodestruyendo por medio de los pensamientos. Estamos buscando la manera cómo atormentarme siempre, cómo estarme haciendo daño. Esta preocupación, este temor, este miedo, este recuerdo, ¿no? Es una tortura y es terrible porque ni siquiera la queremos frenar. O sea, se ha vuelto algo como una segunda piel. Y evidentemente, como los pensamientos no son neutros, ¿no? Los pensamientos se traducen en sentimientos. Claro, después ya me empiezo a sentir mal y ahí es más difícil trabajar. Y si esto todavía avanza, entonces, ¿no? Lo que sigue son los comportamientos. Me decaigo, me tiro. Y a veces pensamos, ¿no? Es que a lo mejor esto es lo que Dios quiere de mí. Y nos debemos preguntar, ¿en serio? ¿De verdad? O sea, ¿de verdad esto es lo que Jesús quiere de mí? Si fuera esto lo que Jesús quiere de mí, no me haría daño. No me haría daño. Dios no hace daño. Él no quiere daño. Pues qué bueno, pues para eso estás aquí, ¿no? Pues llora. Ese tipo de cositas, ¿no? No, siento ganas de llorar, pues llora. Claro, o sea, el Señor sabe por dónde llegar, sabe en qué momento. Les digo, tampoco es casualidad que aunque sea por las razones que sea, nos iba a dar la transmisión, se dio. Y ya está el fruto. El Señor ya llegó. El Señor no se queda quieto. El Señor nunca está de brazos cruzados. Sabe, se cuela, ¿no? Sabe cómo llegar. Si no es por aquí, una vez se los dije, si no es por acá, será por allá. Tardará otro poquito. ¿Ya ven cómo sí es cierto lo que les digo? Pero llega. No empezamos a las 7, empezamos, no sé, 7:30, 7:40, pero llegó. El Señor no es apático, no se queda de brazos cruzados. Y esto también es algo que nosotros debemos de reconocer. Por eso, volvamos al anuncio. Alégrate, alégrate, pero no hables de una alegría irreal. No, habla de una alegría real donde el Señor se compromete con toda la trayectoria de tu vida para sacarte de ese hoyo, para quitar esas tinieblas, esa mugre llamada tristeza. Porque la tristeza, como la mugre, se adhiere. El problema es que la mugre se adhiere a la piel. En cambio, la tristeza, que es mugre, se adhiere al alma. Pero igualmente se quita. Alégrate, alégrate. Igualmente se quita. Claro, es ir destruyendo ese hábito. Pero ojo, no solo basta con que yo destruya un hábito, tengo que tomar un camino positivo. Y eso es también lo que nos tiene que resonar en todo momento. Alégrate, alégrate. Lo que sientes, lo que experimentas, tu depresión, tu ansiedad, tu soledad, tu vacío, no te define. Es algo que sientes, pero ojo, no te ha matado. No te acostumbres a soportarlo. Renuncia a ello. Al menos inténtalo. No te va a dejar tan fácil. La mugre no se va a la primera. A veces hay que tallar un poquito, ¿no? Pero se va. Sí se va. Alégrate.
Este es el llamado, no es alégrate así de la noche a la mañana, ¿no? Uno se pregunta, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo carajo me voy a alegrar? ¿No? ¿Cómo me alegro si no encuentro como así? Con este proceso, alégrate. Lo que tus sentimientos, tus emociones son reales, ¿cierto? Pero no son definitorias, no son lo que verdaderamente te define. Tan no es así que lo llevas con pesar, es una carga, te lastima. El Señor no quiere eso para ti, no quiere eso para ti. Alégrate, nos lo dijo. Ujú. Por ello, también, una de las cosas que tenemos que aprender a hacer y llevar a cabo es la aceptación de uno mismo. ¿Por qué? Porque Dios nos acepta en principio así. Por eso te lo dije, no rehuses de tu pasado, asúmelo, date cuenta que ese pasado, por muy espantoso, por muy escandaloso que sea, de una forma u otra, te llevó hasta donde estás ahorita. Y ahí está Cristo. Eso es importante, muy importante. No rehuses de tu pasado, intégralo a tu presente y encáusalo a tu futuro. Adelante, adelante. Exacto, no somos eso, no somos nuestros sentimientos. Por eso los padres de la iglesia insistían muchísimo en vigilar los pensamientos, porque por ahí empieza casi todo. Una idea, ¿no? Que a veces no detengo. No sé, va a llover. Ya no es va a llover, sino se va a mojar la ropa. Se va a inundar la calle. O sea, es como estarse una y otra vez enterrándose alfileres en el corazón. Y eso duele, eso lastima. Yo creo que el Señor hoy nos dice algo muy importante a todos. ¿Qué te parece si te dejas de lastimar y aprendes a dejarte consolar? Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Nos da miedo, porque si hay algo que verdaderamente nos da miedo, es el amor. El amor nos aterra, porque debido a nuestra situación caída, ese es uno de las más nefastas consecuencias del pecado original, de fondo, no creemos que podemos ser amados verdaderamente, plenamente. Nuestras debilidades pesan mucho, mis fallas, mis carencias. Parece que eso se engrandece. Ser amado realmente me aterra. Y ahí es donde entra la fe. La fe es la aceptación del amor en mi propia vida. Es la aceptación del amor en mi propia existencia. Ha habido fallos, pero más al fondo hay un amor que lo ha sostenido todo, que lo ha soportado todo. Y por eso se nos dijo desde el principio, alégrate, alégrate. Mucho del padecimiento que tenemos es autoprovocado. Me atrevería a decir el 90%. El otro 10% nos es inevitable. Viene por circunstancias o personas. Pero aún así, la última palabra la tengo yo. Y ahí es donde hay que trabajar en la libertad, en esta opción permanente por el bien. Yo creo que eso es como un desafío para cualquiera de nosotros. Dejarse verdaderamente consolar, ser libre para Dios, libre para Él. Y me refiero especialmente a las personas, repito, que a lo mejor pues han tenido un sufrimiento
fuerte. Por eso también debemos reconocer y aceptar que en principio hemos sido aceptados así. Acuérdense lo que dijimos la vez anterior. Mujer, ahí tienes a tu hijo, a este es tu hijo. Así como lo ves, así como está, así como es. Este es tu hijo. Y por ahí vamos a empezar. Alégrate, porque todo ha comenzado con algo, aceptación de parte de Dios. Dios nos acepta. Acuérdate de la parábola del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo recapacita y vuelve al padre. No pasó a bañarse, apestaba. Venía de cuidar cerdos, entre excremento, entre mierda, entre orín, suciedad. ¿Cuánto tiempo habrá pasado sin bañarse? La barba, el cabello. ¿Qué higiene pudo haber tenido? Era alguien que literalmente repugnaba, ¿no? Incluso a la nariz. Y el padre corre, lo abraza y lo besa. No hay asco. A Dios no le damos asco. No le damos asco. Alégrate. A Dios no le damos asco. Él nos acepta. Viene la pregunta. ¿Y nosotros también le aceptamos a Él? Dios me ha dicho a mí, sí. ¿Por qué no le digo a Dios también, sí? Sí, por supuesto. Eso es lo que queremos. El combate interior. Ahí está la verdadera lucha. Ahí están los verdaderos combates. Los grandes triunfos. También las derrotas. Pero es normal. Caramba, no puedo conseguir la libertad si no me he esforzado años. ¿Cómo voy a ser alegre de la noche a la mañana si en 45 años, por ejemplo, de mi vida, ¿no? He optado por la desdicha, por la oscuridad, por el quebranto, o a los 18, a los 20? Claro, no han logrado sanar, ¿no? Sentía que puedes decir, no pudiste. No, 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 adelante. Aparte, ya no hables de traumas, no te estés catalogando. En primer lugar, no te veas como una enferma. Perdón que hable así, ¿no? Pero aprovechando la confianza, para ver si eso nos hace recapacitar. No hables de traumas ni te veas como una enferma. Vete simplemente como una persona que tiene alteraciones, que tiene dificultades, pero ante todo, una persona que tiene esperanza de salir adelante. Traumas, traumas como algo incurable. No, primero aceptación, aceptación. Dios me acepta y yo también lo acepto. Dios no me rechaza, yo no le rechazo. Dios me extiende los brazos, como en la cruz. Bueno, por aquí lo vemos, ¿no? La cruz. Miremos al crucificado con los brazos bien abiertos, sin restricción. ¿No dijo? Cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. A todos, dijo, a todos. No dijo a algunos, a todos hacia mí. Ven, ven a mí. Si el Señor me acepta, yo también. Debemos de tener y trabajar también en esta aceptación. Uh-huh. Aceptarme así. Decir, sí, me acepto. Así. Porque esa aceptación es justo obra del amor. Tengo heridas que no he podido sanar, probablemente muchos, ¿no? Lo importante es que al menos reconoces que hay heridas. Hay personas que ni siquiera tienen ya esa capacidad. Hay mucha gente que se ha vuelto tan insensible que sigue adelante como si nada pasara, hasta que ocurre algo que te obliga, ¿no?, a ponerle atención y a trabajar en ello, ¿no? O sea, tenemos pues esta esperanza para seguir adelante, vivir, como les repito, en este sí. Aceptar que soy aceptado. Aceptar que sí soy aceptado. Con todo, ¿eh? Con todo. Jesús no hace recortes.
Su amor lo asume todo. Acuérdense lo que dijo el Padre. Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. No dijo, ya no me acuerdo del que se fue. No, estaba perdido y lo hemos encontrado. Es decir, lo amo, lo asumo todo, todo. No renegar, aceptar. Y aceptarnos tal como Dios nos acepta. Y si de repente dudas, mira al crucificado y escucha lo que te dicen esos brazos. Te acepto, te amo. No te preocupes, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Escucha lo que dicen esos brazos abiertos. No tengas miedo, no te preocupes. Yo te acepto. Y por ahí empezamos. Dios me acepta, yo también me acepto. Dios no me rechaza, yo tampoco me rechazo. Y de ahí podemos ir avanzando, podemos ir ganando terreno. Es decir, de ahí podemos nosotros ser más y más libres y por ende más y más alegres. Acuérdate, alégrate, alégrate. Así inició el cristianismo. Así inició la vida, la obra del Redentor del mundo, Jesús de Nazaret. Bueno, pues qué gusto estar aquí con ustedes. Como siempre, les agradezco su acompañamiento. Hay por ahí un proyecto que también me ha apoyado Edgardo, de dar unas clases los viernes de 7 a 8. Es lo único que puedo ofrecer para obtener un ingreso y poder cubrir mis necesidades. Es lo único que sé hacer, exponer un tema, dar clases. Soy medio inútil, no soy tan versátil. Pero ojalá si alguien está interesado, pues agradezco mucho su apoyo y podamos también abrir ese espacio de estudio los viernes. Pero aquí seguimos y nos veríamos de cualquier manera el próximo martes. Vicky, qué bueno. ¿No? Alégrate, lo que dijimos, acéptate, porque ya has sido aceptado. Ya has sido aceptado. Así, así. Y que tus malestares, tus heridas, no sean lo que lo absorba todo. Que más bien lleves esas heridas al que todo lo cura. Tessy, pues no, gracias a ti, qué bueno que estés por aquí. Diego, también un gran abrazo. Ya nos vamos a poner de acuerdo pronto. Ya se va abriendo el camino, Diego, que también quiere colaborar aquí en el proyecto. Probablemente un día ahí coincidamos en una doble pantalla, en una transmisión. Bueno, ¿qué más les iba a decir? Bueno, también les ofrezco una disculpa nuevamente por las fallas técnicas que se presentaron, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Hemos cumplido, no nos hemos callado, no hemos cerrado la boca. Que Dios les bendiga, me encomiendo mucho a sus oraciones. Oremos también, por favor, todos por Maribel, para que experimente, para que experimente. No, sí, claro, por supuesto. Hay también esto, si alguien lo quiere tomar, pero no tiene para pagar, adelante. La idea es estudiar a John Henry Newman. Sí, madre, en eso estoy, en eso estoy. No es fácil, en eso estoy. Me encomiendo mucho a tus oraciones, por favor. Hermana Rocío, me encomiendas ahí a tu comunidad, que ustedes son la artillería pesada, ¿no? Que bombardean el cielo. Bueno, entonces oremos también por nuestra compañera de camino, Maribel, ¿no? También por todos los afligidos y por nosotros, para que también escuchemos y vivamos el anuncio. Alégrate. Muy buenas noches, Dios les bendiga, les quiero mucho.